Gracias por su sintonía, nuevamente con ustedes en estos viernes que los hemos convertido en Foro Ciudadano Presidencial, acercándonos cada vez más a la fecha en la que los salvadoreños vamos a elegir presidente y vicepresidente de la República. Y aprovechando los viernes que hacen falta hasta llegar a la elección, hemos calculado tener en cada uno de estos viernes a los candidatos presidenciales, después de haber recorrido algunas temáticas importantes de la realidad nacional. Ahora es el encuentro directo con cada uno de los candidatos y de sus propuestas, sus ofertas y sus pensamientos sobre cómo resolver las temáticas más importantes para los salvadoreños. Como siempre, en nuestro foro ciudadano y nuestro foro presidencial no es la excepción, los protagonistas son los jóvenes invitados al panel y por lo tanto son ellos los que ahora cuestionan, los que preguntan, los que observan y comentan las ofertas de cada uno de los candidatos. También están presentes más jóvenes al estudio porque queremos ampliar la presencia de este importante sector de la población para que sean también protagonistas, preguntándole a los candidatos, porque en ellos estará la posibilidad en los próximos 5 años de llevar las riendas del país. Y este acercamiento pues hoy es con cada uno de estos candidatos. El primero de los candidatos que ha aceptado la invitación a este foro presidencial es el coronel René Rodríguez Hurtado, candidato del Partido Salvadoreño Progresista, a quien le agradecemos la presencia y la oportunidad de abrirse y de compartir con nosotros su pensamiento y las propuestas de su partido respecto a esta jornada electoral. Muchas gracias, muy amable. Buenos días, gracias Rafael, gracias a Ágape, gracias a los jóvenes que van a estar aquí haciendo las preguntas. Buenos días. Los jóvenes que nos acompañan para las preguntas son Carlos Sosa, egresado de Relaciones Internacionales, Yamilet Sánchez, estudiante de Relaciones Internacionales, y Moisés Rivera, licenciado en Psicología. Gracias por acompañarnos, un gusto también compartir con ustedes este día y que puedan aprovecharlo para sus preguntas, ¿no? Y sus dudas sobre lo que el Partido Salvadoreño Progresista y su candidato, el coronel René Rodríguez Hurtado, pues ofrece al país. Los demás jóvenes presentes en el estudio también, bienvenidos, un gusto poder contar con su presencia acá. Qué bueno que están y que se levantaron temprano también para colaborar en esto. En breve estaremos en contacto con ustedes también para que tengan oportunidad de preguntar. Pues bueno, comenzamos. Aquí ustedes mandan, Yamilet. Bueno, en primer lugar, Rafael, muchas gracias por la oportunidad. De igual manera a la producción del canal y también al candidato Hurtado por haber aceptado la invitación y estar aquí este día. Bueno, según el informe sobre desarrollo humano El Salvador 2013 del PNUD, los jóvenes en nuestro país tenemos una serie de oportunidades vanas, o sea, muy básicas. Incluso en temas de gran importancia como lo político, nosotros no tenemos no poseemos una incidencia como la que deberíamos de tener. El Partido Salvadoreño Progresista tiene como ejes centrales, según lo que he leído, el empleo y la seguridad. Basado desde este punto de vista, ¿cuáles son las ofertas que usted nos plantea a nosotros los jóvenes en el aspecto del empleo? ¿Cuáles van a ser los mecanismos o los proyectos que usted va a generar para poder generar empleo a nosotros, los jóvenes? Gracias, Yamilet. Definitivamente nosotros primero anteponemos la seguridad porque nadie va a generar empleo si no tiene una seguridad tanto jurídica como física. En ese sentido, nosotros en nuestra gesta patriótica hemos mantenido nuestro discurso, lo hemos mantenido desde que salimos a la palestra política, no hemos variado. Hemos visto que hay otros candidatos que cada vez que salen inventan cosas. Nosotros nos hemos mantenido en los 10 pilares de nuestra gesta patriótica y el primero es la seguridad integral. Estuve presente en el foro del PNUD y antes el señor presidente dijo que estábamos viviendo en el país de las maravillas. ¿Verdad? Definitivamente eso es lo que yo percibí. Después viene el informe del PNUD y ve que estamos completamente abajo de todos los índices económicos y de índices de pobreza y todo lo demás que ustedes ya muy bien lo saben como jóvenes. Nosotros le apuntamos en el Partido Salvadoreño Progresista que para poder dinamizar la economía y que todos los jóvenes puedan optar por un trabajo digno y de acuerdo a sus capacidades, porque estamos viendo que ahorita salen cientos de personas jóvenes de la universidad y no encuentran trabajo, definitivamente. Y si hay alguna
una posición de trabajo, le están pidiendo que tenga experiencia, y un joven recién graduado no puede tener experiencia, ¿verdad? La experiencia se va logrando en el camino. Cuando nosotros nos graduamos de subtenientes, no tenemos la experiencia que podemos agarrar en todo el camino de los 30 años de servicio, definitivamente. Y lo mismo los jóvenes, salen de la universidad y no tienen experiencia. La experiencia se va agarrando en el camino, y esas son las orientaciones que tienen que tener un gobierno para hablar con la empresa privada que dé las oportunidades. Definitivamente, en el Partido Salvadoreño Progresista nosotros creemos que el gobierno no tiene que estar haciendo empleos. El gobierno tiene que dar las condiciones para que la empresa privada haga los empleos. El gobierno tiene que ser funcional y tiene que ser pequeño, ¿verdad? Para que pueda y para que darle la oportunidad a la empresa privada de crear empleos. Pero las oportunidades y las condiciones hoy día están bien delicadas. Y yo les quisiera, no me estoy saliendo del marco de la pregunta, pero quisiera yo decirles por qué en realidad nosotros como militares en situación de retiro hemos ingresado a la palestra política, porque nosotros estábamos desde los acuerdos de paz, después de estar en el conflicto, que no fue nada bueno, porque estarnos dando duro entre hermanos, no fue nada nuevo, nada bueno, por ideología nada más. Pero cuando se firman los acuerdos de paz, nosotros los que hemos estado en primera fila, porque gracias a Dios yo no soy de segunda ni de tercera fila, soy de primera fila, ¿verdad? Y tengo 2 impactos de bala, eso quiere decir que no estuve allá, ¿verdad? Estuve allí, enfrente. Pero al firmar los acuerdos de paz nosotros nos imaginábamos que iba a despegar El Salvador. ¿Por qué? Ya no íbamos a estar gastando en la maquinaria de guerra, ya no íbamos a estar gastando en toda la tropa que teníamos. Entonces, el Estado iba a empezar a desarrollarse, íbamos a eliminar la pobreza, a tratar de eliminar la pobreza, íbamos a despegar económicamente, íbamos a posesionar el país como el mejor país de Centroamérica, así como ha sido siempre. Siempre nos han señalado que somos los mejores, que somos los más dinámicos, los más trabajadores. Sin embargo, de los acuerdos de paz y cifras del PNUD, o sea, no son mías, no puedo estar inventándome las cosas, que hay 600,000 personas más pobres en el país. Eso no es chiste, pues. Entonces nosotros estamos viendo de que todos los funcionarios que han habido acá, y no voy a mencionar nombres, ustedes saben quiénes son, todos los funcionarios que han habido, no han desarrollado el país como debería de ser, sino que han desarrollado sus bolsillos. Y hay que poner el tapete sobre la mesa. Y yo creo que ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. ¿Por qué se ha detenido el Fonmilenio? Y eso son oportunidades. Estamos hablando de las oportunidades que puede dar el gobierno a los jóvenes. Esas son oportunidades para los jóvenes recién graduados o que están en vías de graduarse en un Fonmilenio que ahorita está estancado. ¿Por qué está estancado? Pero... Porque por la corrupción no dan el aval. Entonces, yo creo que todos esos elementos nos van restando el que los jóvenes tengan oportunidad. Y ya para terminar, Yamilet, los partidos tradicionales utilizan los jóvenes para pinta y pega y para unidades de choque. Nosotros, inclusive, la fórmula que me acompaña, Adriana Bonilla, es una mujer joven, 32 años, y estamos apuntándole a la juventud, y creo que somos el único partido, aunque somos partido nuevo, y que no nos mencionan en las encuestas, y que no nos invitan muchos medios a participar. No sé cuál es el temor, no sé, estamos tratando de vivir una democracia amplia, y eso no es estar en democracia, el que aparten a dos de los partidos nuevos, porque estamos tratando de romper esa polaridad que hay. Y ese es el pensamiento de nosotros. No es otro pensamiento. ¿Cuáles serían los mecanismos que ustedes echaran a andar para generar empleos a la población joven? Primeramente, lo que yo te mencionaba, Yamilet, primeramente dar una seguridad. ¿Para qué? Porque hay gente, inclusive, hay el CONACEPRI, que es un Consejo Nacional de Seguridad. Tengo los datos últimos de ellos, me los están pasando semanalmente. Son el 75% de las MIPYMES está siendo extorsionada. Y 2 o 3 de ellas semanalmente cierran. Entonces estamos diametralmente opuestos con la pregunta que tú me haces. Porque nosotros, ¿cómo podemos generar empleo y darle oportunidad a los jóvenes si la delincuencia es galopante y en vez de estar abriendo negocios o estar abriendo ofertas de empleo, estamos cerrando las ofertas de empleo? Porque nosotros en nuestra gesta patriótica, la seguridad integral es el primer
el primer pilar de nuestra gesta patriótica. Se llama gesta patriótica porque no tenemos los fondos suficientes como para poder gastar millones. Bueno, y aquí para cerrar, Yamilet, ¿qué te pareciera que en vez de los 80 millones que ha gastado uno y los 20 millones que ha gastado el otro, hicieran fuentes de empleo para los jóvenes? Pero lo que pasa es que están pensando al revés. Carlos. Sí, justamente en su eje de seguridad integral me llama bastante la atención. Yo estaba leyendo su gesta patriótica y veía este plan de los 100 días, que en total vendría a ser en 300 días que se llevaría a cabo un proceso de pacificación en todo el territorio nacional. Quizás primero preguntar qué debemos los salvadoreños entender por pacificación y también cómo pretende implementar este modelo de seguridad, porque incluso el mismo PNUD lo dice y también otros especialistas en la materia, en este foro también se ha mencionado que debe primar la prevención, o al menos debe llevarse a la par la prevención con la represión. Y vemos que en realidad es un modelo bastante, quizás, que hace bastante énfasis en la represión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de los 100 días en cada uno de estos territorios? Si el gobierno actual, por ejemplo, no ha tenido ni siquiera la capacidad, con las fuerzas policiales actuales, de mantener presencia en las unidades de transporte público. No les interesa, por eso es que no han hecho nada, porque no les interesa. Miren, saben que se gastan 40 millones de dólares al año en darle de comer a los privados de libertad. ¿A quién le conviene eso? ¿Por qué crees que nos apartan? Porque nosotros sí estamos seguros que en 300 días vamos a pacificar el país. Y tú decías, ¿qué es lo que los salvadoreños entienden o quieren entender por pacificar? Deberíamos entender según su concepción. Pacificar el país, por eso es que nosotros no hablamos de que vamos a ir a golpear, que vamos a ir, no. Nosotros, en los primeros 100 días que vamos a estar en la zona oriental del país, ahí es todas las fuerzas del Estado, ahí va la policía, la Fuerza Armada, los CAM, incluyendo la seguridad privada que podría colaborar al llegar en entendimientos con la seguridad privada, así como yo puedo llegar a entendimientos con una empresa que tiene cerca una escuela y la escuela todo está desvencijada y está sin pintar, hacer un compromiso con esa empresa para que nos pinte la escuela. Entonces así hablar con los empresarios de la seguridad privada, pero eso es un concepto fuerte. ¿Por qué fuerte? No es grande. Y yo te quisiera decir, antes de empezar los 100 días en cada zona, tenemos que hacer un pacto nacional. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Y ahí es donde te contesto tu pregunta. ¿Qué es lo que quieren entender? O seguir como estamos o poner orden en el país, porque hay un solo desorden. Y fíjate, Rafael, que hay tanto desorden. Yo lo menciono, está todo arrevesado. Está todo arrevesado, porque aquí los derechos humanos son para los victimarios, no para las víctimas. Yo estaba fustigando a unos diputados que estaban preocupados por la comida que le llevan a los presos. Y yo les preguntaba, ¿y se habrán preocupado por ir a ver si comieron los huérfanos que han quedado por los asesinatos? Entonces yo siento que aquí estamos haciendo las cosas al revés. El concepto que yo quisiera que entendieran los salvadoreños es que debemos de ponerle un alto a la delincuencia y vivir en paz. Si nosotros, después de estar en el conflicto, 60,000 soldados, más 15,000, 20,000 guerrilleros, llegamos a un consenso y le echamos llave a los fusiles y dejamos de dispararnos, ¿cómo es posible que el Salvador y los salvadoreños no quieran vivir en realidad en una paz? Y nosotros cuando hablamos de pacificar es que vamos a meter a la cárcel a los 60,000 bandoleros que andan en la calle y que tienen amedrentado a 6 millones de salvadoreños. Sobre esos puntos me llama la atención algo bien importante, y es que hay bastantes condiciones previas que serían necesarias para que esto sea viable. Por ejemplo, usted habla de un pacto nacional. Tenemos un poco más de 20 años desde los acuerdos de paz, que se supone que se debió haber generado un pacto de nación y no se ha podido. Entonces, ¿cómo pretendería usted, bueno, viéndolo en términos de tiempo, en menos de 100 días o incluso en menos de 5 años, lograr este consenso nacional y a la vez también lograr una especie de alianza con otros partidos? Usted menciona elementos del CAM. Tomemos en cuenta que hay un nivel bastante alto de polaridad, incluso eso influye en los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo haría usted para generar este pacto de nación y otros elementos que son necesarios previamente
a lograr esta propuesta de 100 días, porque hay otros candidatos también que andan proponiendo cuestiones en 100 días que, si lo vemos a la luz de los hechos, son bastante inviables. Lo que pasa es que copian mal, ¿verdad? Yo les he dicho, copian mal, porque cuando yo hablo de 100 días creen que son 100 días en cada zona, y tú bien lo tenés bien comprobado, y porque has leído, o sea, no has copiado mal, has leído y te has enterado bien cómo es la cosa. Son 100 días en cada zona. Sabemos perfectamente que 100 días es bien difícil, pero yo creo que 100 días, todas las fuerzas del país y todos los salvadoreños, porque fíjate que muchas veces me han dicho, ¿y usted a dónde va a meter a la cárcel tanto bandolero? Si no hay, es que ese es el mensaje. Miren, nosotros no vamos a andar ahí contemplándolos. Es que miren, y tampoco vamos a violar los derechos humanos. Me decía por ahí un candidato a la vicepresidencia en el colegio médico un día de estos, en un evento que tuvimos, usted va a violar los derechos humanos por poner a trabajar a los presos. Me quedé así yo, si el trabajo dignifica, hasta ahorita en todas las partes del mundo no hay un trabajo que no sea dignificado. El trabajo dignifica. Lo que pasa es que estamos acostumbrados aquí a que estén, bueno, yo creo que yo gasto 50, y les puedo enseñar mi voucher del teléfono, yo no gasto ni $50, y miren en lo que ando, aspirando a la presidencia de la República para poner orden, y hay privados de libertad que gastan $2,000. No sé si les parece a los jóvenes eso. A mí no me parece que tener restringidas todas las libertades, porque el que está cumpliendo una pena ya fue juzgado, y la persona juzgada pierde todos los derechos de ciudadano. Entonces, ¿en qué estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? No les interesa. Así lo veo yo. No sé si todos los demás, los otros 6 millones de salvadoreños lo ven así. No les interesa, porque sí les interesa otras cosas. Si no, vayan a ver, nosotros que andamos caminando, nos topamos y nos dice la gente, mire, coronel, no sabe de quién es esa hacienda que está ahí. De don fulanito, que fue presidente, de don menganito, que fue diputado. Entonces, eso es lo que les interesa. Entonces, nosotros como soldados, y que de todos los candidatos, el único que ha hecho decirle a la patria que ofrezco mi vida ante la bandera nacional, ante uno de los símbolos patrios, a mí me da no sé qué, y te digo, cuando estuve en el conflicto, yo ofrecí mi vida por este país. Y hoy que estamos en una relativa paz, después de los acuerdos de paz, que ya no andamos dándonos duro entre las fuerzas antagónicas, y que podemos correr por algo para componer desde el lado político a nuestro país, por eso hemos entrado, y yo digo, estar en un país que tiene todas las posibilidades de crecer, que tiene todas las posibilidades de estar en paz, de posesionarse como una plataforma logística, como el mejor país de Centroamérica, y no lo hacemos por los funcionarios que nosotros mismos votamos por ellos y los sentamos ahí, yo creo que no es justo para El Salvador. En este caso, coronel, perdón, que digamos, siempre en la misma secuencial que planteaba Carlos, y usted mencionaba algo muy algunos puntos muy esenciales y lo voy a resumir de esta cuenta, en este punto, ¿verdad? No hay acuerdos nacionales porque el país está sumamente polarizado, ¿verdad? Y se llegó a la conclusión que las dos fuerzas existentes, políticas, que estuvieron inmersas en el conflicto bélico, son necesarias para la existencia del otro, ¿verdad? En la coyuntura electoral que estamos viviendo y en la coyuntura política que se ve reflejada dentro de los acuerdos, ¿verdad? Y eso tiene un trasfondo, si no me logro equivocar, es porque justamente los acuerdos se firmaron bajo un documento, bajo las garantías de los derechos fundamentales que gozamos de poder expresarnos aquí libremente en un medio, de poder decir que somos de izquierda, de derecha, sin tener sin tener el miedo de ser desaparecido, o a la persecución política, ¿verdad? Que muy mal posicionada lo han querido establecer también en esta coyuntura. Entonces, todo radica en que justamente el país no ha dado vuelta a una hoja de su historia, que es justamente una reconciliación nacional, es justamente saber la verdad sobre ciertos crímenes de lesa humanidad que se dieron durante el conflicto. En ambas partes. En ambas partes. En este sentido, usted como candidato y justamente proveniente de la milicia, y usted sabe la concepción que tiene la mayoría de salvadoreños sobre los militares, ¿verdad? Y especialmente aquellos que estuvieron ligados en el tema del conflicto, ¿verdad? Hay un estigma.
y es que justamente están vinculados a los informes de desapariciones forzadas de niños, de jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser su rol o cuál va a ser su función como dirigente de parte del sistema ejecutivo a crear esas condiciones que realmente los salvadoreños podamos tener verdaderamente una reconciliación? ¿Cuáles van a ser esos mecanismos para justamente llegar a aquellos acuerdos sustanciales y esenciales, como es el tema de seguridad, como el tema de empleo, como el tema de inversión? ¿Cuál va a ser su oferta? O sea, ¿cómo nos puede hablar usted aquí, delante de la teleaudiencia, delante de nosotros, cuál va a ser ese mecanismo del proceso de reconciliación nacional, tomando como base todavía las heridas que están todavía latentes sobre las víctimas del tema del conflicto? Primero lo primero, nosotros definitivamente hablando de la polarización, cuando nosotros salimos a la palestra política, ni nos imaginábamos que iba a salir otra fuerza. Entonces nosotros decíamos, vamos a romper el esquema de polarización que hay, que por eso no avanza el país, y ustedes muy bien lo saben, que por eso no avanza, porque el estirín coge. Entonces nosotros quisimos romper ese paradigma, y en vez de andar murmurando, y Yamilet dijo algo, ¿cómo van a hacer para meternos? Deberíamos de estar también en la política, los jóvenes, porque nosotros creemos mucho en los jóvenes, porque es el presente y el futuro del país, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos romper ese paradigma, y amén de todo lo que tú estás diciendo, Moisés, de la etiqueta que tenemos los militares por el conflicto, romper ese paradigma y ofrecerle al país en realidad un camino del progreso, porque nosotros, quiérase o no, a través de la historia, si bien es cierto que los militares han estado en el ojo del huracán, pero han dejado el país con progreso, han dejado el país sin deuda externa. Aquí tuvimos un general Martínez, que cómo han hablado de él y que él es el culpable, pero si ustedes revisan la historia, y él mismo decía, yo no creo en la historia, porque la historia lo escriben los hombres apasionados. Entonces la historia la tenemos que ver en realidad como es, no como le escribe uno ni como le escribe el otro, no como lo que es. Por ejemplo, él entró a gobernar en un golpe de Estado un 20 de diciembre, y 20 días después, 30 días después, se estaba dando el problema en la zona occidental. Eso era un arrastre que traían los otros gobiernos anteriores. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, pero no es el tema. Pero me refiero, hablan de Pinochet, pero Chile es una potencia en el cono sur por el general. O sea, nosotros tenemos que ver qué es lo malo que hemos hecho, pero también qué es lo bueno que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Miren, ahorita no estamos viviendo en un país totalitario, porque yo le he fustigado, Rafael, muchas veces. Aquí se habla, inclusive el doctor Abraham Rodríguez, en un escrito que hizo ayer, está hablando de las dictaduras militares. Y nadie habla de las dictaduras militares de personas que no son militares y que se meten en el uniforme, se ponen galones y pasan 50 años gobernando y nadie dice nada de ellos. Aquí no ha habido ningún militar que pase 30 años gobernando. Por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a promulgar o a abanderar la derogación de la ley de amnistía? ¿Estaría dispuesto usted como futuro presidente de la República a abrir los expedientes de la Fuerza Armada ligado al tema de desapariciones, a cumplir la sentencia de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos sobre casos muy puntuales? Claro que sí. Si ahorita tengo el escrito fundamental de uno de los casos que tú estás mencionando, y al Estado le han puesto una multa de $16 millones aproximadamente, y tengo las 440 personas que van a recibir la indemnización. Nosotros estamos al tanto de todo, y si la Corte Internacional y nosotros hemos suscrito esos acuerdos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplirlos. Pero yo creo que por eso es que el país no ha avanzado, porque cuando yo hablo del Pacto Nacional, y tú decías, Carlos, han pasado 20 años y no han podido sentarse a hacer un pacto nacional. Es que lo que pasa que aquí estamos acostumbrados a que aquí se hacen leyes y no te consultan. Por ejemplo, aquí hacen leyes de la leche, un ejemplo, y no llaman a los productores de leche para ver si es viable o están de acuerdo. Aquí mandamos a comprar aviones
alguien que nunca ha volado pero ni tan siquiera un avión de papel. Desgraciadamente eso es lo que está pasando. Mire, y es general, y no me voy a salir del tema porque estamos hablando de que todo eso está al revés. Estaba leyendo un documento aquí del padre Vito Guarato, ahí donde están esos niños, y decía el documento: no somos ni católicos ni somos religiosos. El documento. Y ahí está enterrado el padre Vito. Ahí está enterrado. O sea, no, tú no te puedes ir a enterrar en tu casa, ni Amilet, ni Moisés, ni yo. O sea, creo que hay unos estándares de los sacerdotes que pueden ser enterrados donde ellos han dicho, o donde ellos trabajaban, donde ellos daban la palabra. Sin embargo, ahí dice que no son ni religiosos ni católicos, ¿verdad? Y el edificio es, si nos vamos en un helicóptero y lo vemos desde arriba, es una custodia del Santísimo. O sea que estamos haciendo las cosas al revés, o somos o no somos. Y para responder tu pregunta que hacías, el acuerdo nacional tiene que ser entre todas las partes, no solo en los 80 diputados que están ahí, que ganan no sé cuántos millones al año es el presupuesto de la Asamblea, ¿verdad? No solo entre ellos, porque todos somos el pueblo, nos tiene que tener que parecer a todos para poder hacer un acuerdo nacional. Si no, si van a sentar siempre aquellos que están ahí con la polarización, estos van a jalar para acá, los otros para allá, y no vamos a llegar a ningún acuerdo. El acuerdo tiene que ser en una consulta popular, ¿verdad? Y cuando tú decías, abrir las heridas más profundas todavía, es la de nunca terminar. Yo le apuesto, yo no tengo miedo, les digo, que abran, podemos abrir todo lo que quieran, pero no solo de un lado, ¿verdad? Porque, y esos son los problemas. Si fuera solo de un lado, porque nadie dice abrir las cosas del FMLN, nadie lo dice. O sea que los malos de la película fueron los soldados, y no tiene que ser así. Tenemos que ser justos. En una guerra, yo le he dicho, no se avientan dulces solo a las señoritas que andan en las carrozas, andan aventando dulces. En la guerra se avientan balas, y se avientan de allá para acá, y se avientan de aquí para allá, y hay muertos allá, y hay muertos aquí, definitivamente. Entonces, estar abriendo las heridas más profundas de lo que podrían ser es bien delicado, porque no vamos a llegar. Yo no creo que sea ahorita, digamos, porque hay que ser justos, dentro de la justicia son las dos partes. Aquí unos estuvimos amparados en la Constitución y otros estuvieron fuera de la Constitución. O sea, prácticamente eran delincuentes porque no estaban, no había un estatus como lo marcan las leyes y las convenciones de Ginebra de 1949, en donde dice quiénes son beligerantes: los que tienen un uniforme, los que tienen un escudo, los que tienen bajo parámetros así. Los demás andaban unos con blue jean, otros con camisa, esos no pueden ser beligerantes, ¿verdad? Pero si nos vamos a ver qué es lo que hizo un bando y qué es lo que hizo el otro bando, nos vamos a dar cuenta que ambos bandos cometimos errores. Entonces no podemos venir nosotros ahorita solo a abrir las heridas de lo que cometió un bando. Dentro de la justicia habría que hacer lo de los dos. Y entonces vamos a empezar la de nunca acabar. Y nuestro pueblo va a seguir inmerso, porque miren, aquí hay mucha gente que no tuvo nada que ver en el conflicto. Por lo menos ustedes son jóvenes. Ustedes creo que tenían unos 3, 4 años cuando se firmaron los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes pueden saber se lo han contado. No lo han vivido. Entonces, repito las palabras de mi general Martínez: la historia le escriben los hombres apasionados. Entonces, ahí le van poniendo lo que conviene. Me decía a mí, estuve en un foro, gracias a Dios, yo no he tenido, Rafael, temor de ir a conversar. He ido a la Universidad Nacional, estuvimos en un foro, y no presidencial como hoy, sino que precisamente viendo las cosas del conflicto. Y se paró una señorita y me dijo: mire, coronel, esa es mentira que ustedes no han violado los derechos humanos. Allá, yo soy de allá del Zumpul, me dijo, y allá los soldados tiraban los niños para arriba y los agarraban con la bayoneta. Miren, yo le dije: discúlpame, pero ¿cuántos años tienes? Aunque digan que es mala educación preguntarle a una señorita, es que yo no había nacido para los acuerdos de paz, me han contado mal.
porque solo en la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra de trincheras, se utilizaban las bayonetas. Los ejércitos modernos ya no usan bayonetas. Justamente, ya que menciona el tema de la guerra y el tema del ejército, quisiera saber cómo pretende usted contrarrestar ese estereotipo que existe en nuestro país y creo que en toda Latinoamérica, gracias a gobiernos o dictaduras que han existido de carácter militar. ¿Cómo pretende usted contrarrestar este estereotipo? Porque no creo que su plan sea llegar al gobierno, instaurarse como un dictador o incluso establecer un gobierno militar. Fíjate que te decir, primeramente, el gobierno militar es cuando atacamos otra nación y instalamos un gobierno militar, porque es cosa de semántica. Muchas veces decimos términos y la gente lo agarra, será como propio y no es así. Vaya, el otro, te quiero comentar, con el secretario general estuvimos un día de estos en un almuerzo. Y estaba una persona muy enérgica. ¿Secretario general? Secretario general del partido nuestro, sí. Capitán Valladares, con unos amigos y un gran empresario joven como ustedes, dinámico, y ¿sabes lo que le dijimos? Nosotros no queremos perpetuarnos en el poder, hombre, como militares, y le ofrecimos que fuera el candidato en la próxima. ¿Qué nos dijo? Que no. Y aquí en 1950 y en el 55 se le dijo a un notable jurista, y te lo digo con mucha propiedad, porque uno de mis asesores ha estado en ese tiempo del PCE, del PRU, del PCN. Hay un jurista notable que ya falleció, que se le dijo, acuérdate que así como dicen de que aquí se rellenaban urnas, o sea, si te decían que tú ibas a ser el presidente, ibas a ser el presidente. No hablemos mentira. Entonces era rotundo gane. ¿Y sabes lo que dijo el jurista? En 1950 dijo que no. En el 55 dijo que tampoco. Entonces, aquí, y te digo, para el conflicto, los militares andábamos, no, yo no, porque no era comandante, pues era prácticamente comandante de sección, andaba por allá, no estaba aquí, pero los militares andaban coronando reinas cuando le toca a un alcalde o le toca a un gobernador. Y a los militares en el conflicto, acuérdate que mataban alcaldes, mataron un montón de alcaldes. ¿Quiénes los mataron? Entonces los alcaldes tenían miedo, y los gobernadores, a los militares, estábamos en conflicto, ahí nos andaba tocando coronar reina. Entonces, haciendo las cosas que no tenemos que hacer, y entonces es cuando nosotros empezamos tal vez a cometer errores, cuando por la cosa de lo que se está viviendo, tomás atribuciones que no te corresponden. Vamos a hacer una pausa, coronel. Muchachos, tenemos que ir y luego regresamos para más preguntas de nuestro panel de ciudadanos a los candidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad con nosotros el coronel René Rodríguez Hurtado, candidato a la presidencia del Partido Salvadoreño Progresista. Ya volvemos.